del pedido de Olga, que os benhechores amigos nos auxiliem na noite de hoje para compreender o tema que nos foi proposto, Educação de Renovação do Homem. Vamos falar mais ou menos uma hora e depois teremos 30 minutos de colóquio, pode ser? Bem para todos? Bueno, a doutrina espírita apresenta a proposta educativa que leva à renovação do homem. Aunque o espiritismo não esteja em el terreno da educação comum, aquela que nós encontramos em las escolas, que mais bem está ligada ao campo da instrução, da preparação de los indivíduos para uma vida considerada saludável dentro da sociedade, o espiritismo cuida da educação real do ser, a educação essencial que Allan Kardec é chamado de educação moral. Já em 1862, Allan Kardec hace viaje por interior de França e visita alguns países vecinos e registra em el librito que quedou conhecido como Viaje Espírita em 1862, que ele observou que em las famílias donde se estudava o espiritismo, os niños revelavam uma capacidade precoz de razonar e também se apresentavam mais maleáveis a las influências da família. Ele observou em los niños certo respeito, uma docilidade e ternuras filiales que não eram tão comuns. Também observou em los niños uma consciência da presença de los familiares desencarnados, ou seja, estes niños consideravam como algo natural a presença de los abuelos já desencarnados, de los tios, los parientes que haviam partido antes. E ele então, entusiasmado com a observação que isso, registrou que as generações educadas sucessivamente em los mesmos princípios propostos por el espiritismo, nós outros íamos a ver uma verdadeira revolução em la sociedade. A ideia espírita, desta forma, se convertiria algum dia em crença universal. São palavras de Allan Kardec, como que uma espécie de previsão que é isso. E se nós outros miramos a nossa sociedade, passados mais de 150 anos de esta manifestação de Allan Kardec, vamos a ver que a previsão não se cumpriu. Pero isto não nos desanima para nada em la luta que temos que travar, porque várias coisas han ocorrido. E se nós outros observamos a sociedade hoje, os conceitos espiritistas estão alcançando a maior parte da humanidade. Porque em sucessivas investigações se identifica que as culturas, os pueblos, aceitam em sua maior parte hoje a ideia da reencarnação, apesar das resistências da religião e mesmo dos preconceitos das pessoas. Há mais de 50% da humanidade hoje, se vamos investigar, vai aceitar a ideia da reencarnação de alguma maneira, não há resistência. Pero também aceita a humanidade a ideia da comunicação dos espíritos, porque isto ocorre em seus hogares, dentro das famílias, e é muito difícil encontrar uma família em donde não há ocorrido algum tipo de fenômeno que haya chamado a atenção. Assim que estas ideias estão presentes de alguma maneira dentro da sociedade, pero não devemos de hacernos ilusão porque isto não é suficiente. O espiritismo vai buscar as causas, os porquês das coisas. É uma filosofia profundamente investigadora que não se acomoda em simplesmente saber ou ter informação sobre as coisas. Há razões para também observar o porquê de los conceitos espíritas não haver hecho a revolução que lá Allan Kardec esperava. Naquele entonces não se preveía a existência de duas guerras. Os espíritos não han anticipado nada de esto, não era conveniente antecipá-lo,
porque incluso haviam possibilidades de ser evitadas estas guerras. E foi principalmente na Segunda Guerra Mundial que o espiritismo tuvo o mais grande perjuízo em sua divulgação, porque incluso documentos que Allan Kardec venia conservando, a los quais hace referência em vários momentos em sua obra, foram destruídos por los nazistas. Naturalmente, somos levados a concluir que conduzidos por los espíritos de las tinieblas, porque estes homens não sabiam o que estavam haciendo, não tinham consciência, queriam de alguma maneira romper com a cultura de los pueblos que invadiam, especialmente em França. Han destruído muitas obras de arte, muitos livros, bibliotecas, e destruíram muitos documentos. Entre estes documentos, sim que los supieran, estavam documentos espiritistas. Não pensamos que tiveram a intenção directa los homens de hacer esto, pero foram instrumentos de los espíritos de las tinieblas para que estes documentos foram destruídos. E a ação da guerra levou a la instituição de governos absolutistas, que são contrários à lei de liberdade do pensamento e que, por lo tanto, são contrários ao espiritismo, porque o espiritismo foi feito desde o princípio, surgiu desde o princípio com a proposta de livre pensamento del hombre, de la persona, que tiene el derecho de elegir. E o espiritismo não é uma doutrina ou uma filosofia de vida que se impone. A persona se convence por si mesma, ou então não aceptará o espiritismo, porque não existem ações, nem estamos autorizados a imponer as ideias espiritistas para nadie. Donde há governos absolutistas que imponem suas doutrinas, que sejam em el campo administrativo ou mesmo em el campo religioso, o espiritismo normalmente não tem um campo livre para actuar. E isto ocorreu na Espanha, e todos conhecem a história, porque incluso de 200 centros minimamente havia em aquele entonces, logo em seguida ao passagem de Allan Kardec, cerca de 200 grupos espíritas foram simplesmente dizimados de Espanha por la percepção religiosa e política que ocorreu naquele entonces. Nós não somos ignorantes e nem devemos cerrar nossos olhos para esta história. Hoje dia se recupera com muito esforço e nós somos levados a reconhecer, porque é uma realidade, o trabalho que hizo Dom Rafael Molina em seu tempo para volver a legalizar o espiritismo na Espanha. Foi uma luta tremenda. Por lo tanto, houve um perjuízo, uma interrupção da sequência natural da divulgação do espiritismo, e por isso nós não vemos a previsão hecha por Kardec hasta entonces cumprida. Pero isto não significa que ela não venha a ser cumprida algum dia. Não estamos aqui dizendo que toda a humanidade será espiritista, porque incluso não há esta ideia, nem existe este propósito. Vamos a ter os conceitos espíritas que vão alcançar a humanidade como um todo. Porque de hecho os conceitos que chamamos espíritas são os mesmos apresentados por Jesus, que em realidade é a lei de Deus que é oferecida a nós de acordo com nossa capacidade de entendimento. E segundo a própria promessa de Jesus, esta enseñanza vino desta vez para quedar-se para sempre com nós. Por mais que hagam os homens, por mais que intentem dificultar, por mais que a ignorância persiga ao espiritismo ou aos espiritistas, a ideia não se vai perder mais, porque os espíritos estão trabalhando para que ella se esparça, para que alcance os corações de las pessoas e de los espíritos que estão ligados à terra, que quando não estudam o espiritismo aqui, vão para o mundo espiritual e ao despertar aí, estudam o espiritismo, incluso as obras de Allan Kardec em el mundo espiritual. Assim que este é um caminho sem retorno. Não hemos cumprido todavia, pero seguramente a previsão de Allan Kardec se cumprirá com o tempo. O fenômeno é universal, não é patrimônio do espiritismo. O espiritismo não é dueño da mediunidade. O fenômeno que nós chamamos mediúnico hoje tinha outros nomes antigamente, de profecia,
y una serie de otros nombres de acuerdo con las filosofías de vida, los espíritus se han comunicado con la humanidad desde siempre, aunque la Iglesia Católica, el protestantismo y otras religiones dogmáticas quieran taponar el sol con, ¿cómo se dice peneira? Se me fue. Con una mano. Con la mano, que sea, ¿no? Entonces no se consigue, porque esto es el crivo. Con una criba. Con una criba. Aunque se utilice la criba para taponar, es imposible taponar el sol con la criba, ¿verdad? Porque va a pasar. Entonces, nosotros tenemos la enseñanza espírita que va llegando de todas formas a la gente. El fenómeno es universal, no es patrimonio del espiritismo, pero el espiritismo es el que explica el fenómeno. Le dice su razón, ¿por qué existe el fenómeno? ¿Por qué los espíritus se comunican con nosotros? Y de hecho, si nosotros miramos a la humanidad como un todo, los espiritistas somos muy pocos. En Brasil, donde se considera que hay el mayor movimiento espírita del mundo, también es considerado el mayor movimiento católico del mundo. Bueno, de todas maneras, el último recenseamiento en Brasil ha dicho que somos 4 millones. Millones. Yo me pierdo con los números en español. 4.000 millones, ¿no? No, 4 millones. Bueno, 4 millones entonces. De 190 somos 4 millones. Sí, 4 millones. Pero también dicen que hay otros 4 millones que son simpatizantes, o sea, que dicen tener dos religiones, la espírita y otra cualquiera. Bueno, el recenseamiento utiliza técnicas de estadísticas que son muy precisas. No tenemos por qué dudar de esto. De todas maneras, simpatizantes del espiritismo hay un número bastante más grande. De todas formas, no importa. El hecho es que por más que sea el número de espiritistas, comparando con toda la humanidad, nosotros somos muy pocos. Es un movimiento pequeño, pero el cristianismo empezó también con pocos. Y pasados 150 años no era del tamaño que es el movimiento espiritual. Y hay un otro detalle que nosotros tenemos que observar. El espiritismo no busca el proselitismo. No está interesado en número de adeptos. El espiritismo se ocupa en esclarecer, orientar a aquellos que se aproximan de su filosofía. Aquellos que desean conocerle, él les invita a profundizar el conocimiento. Y es por esto que el número es pequeño. Porque mucha gente viene atraída por distintas situaciones, dolores, sufrimientos, porque ha visto una película, ha leído un libro, pero cuando llega a la casa espírita, que entiende que necesita estudiar y está atávicamente acostumbrado a no hacer nada y a recibir de gracia por promesa engañosa el cielo, se alejan del espiritismo. Porque el espiritismo es un desafío. Y el hecho es que, no siendo elitista, porque no tiene esta intención, Allan Kardec lo deja muy claro. El espiritismo no está solamente para las personas ilustradas, aunque el recenseamiento en Brasil ha evidenciado que es la clase de mediana para alta la mayor parte de los espiritistas. Pero Allan Kardec dijo que ni siempre los intelectuales están capacitados para comprender la propuesta espiritista, que exige no solamente cuestión intelectual, que exige maduramiento del sentido moral del individuo. Por lo tanto, niños, jóvenes, personas iletradas muchas veces tienen más facilidad de entender el espiritismo que aquellas que se consideran muy ilustradas, muy conocedoras y llenas de títulos. El espiritismo no procura ser proselitismo. El interés del espiritismo es por la educación moral del ser. Y solamente los que están maduros ya han despertado para la necesidad de hacer su educación moral. Los que no están maduros del punto de vista espiritual se alejan de esta propuesta. No la quieren y no se puede obligar. Dios nuestro Padre aguarda por nosotros hace siglos, milenios. Y nosotros debemos también de ser comprensivos con aquellos que son nuestros hermanos.
nosotros mismos, si nos miramos hacia adentro, y esta es la invitación del espiritismo, vamos a ver la lucha que es para que nosotros podamos vencer nuestras pequeñas imperfecciones. ¿Cómo podemos querer exigir que las otras personas comprendan y acepten el espiritismo o convencerles de esto? Ya les narro un hecho ocurrido con un señor que hizo y como más o menos hacen los protestantes en la mayor parte de los países. En Alemania están prohibidos de hacerlo, entonces no pueden. Simplemente se queda con la revistita guardando. Si la persona no se aproxima, no puede hablar. Pero en la mayor parte de los países, incluso en Corea, te suena la campana a las 9 de la mañana el domingo cuando no es más temprano. Y quieren que se abra la puerta para que ellos vengan a hacer el proselitismo, convencerte a ser protestante. El espiritismo no hace este tipo de cosas. No tiene de forma ninguna este tipo de acción. Así que nosotros tenemos que aguardar efectivamente el maduramiento del ser. Si no ocurre, entonces no podemos hacer nada. Pero podemos sí siempre hacer alguna cosa. Orar por nuestros hermanos en humanidad y dar el ejemplo. Porque si somos pocos los espiritistas, ustedes ven cómo es el movimiento espírita en Brasil. Y cómo está siendo el movimiento en España. Y cómo está siendo el movimiento en todo el mundo. El movimiento espírita es pequeño, pero marca presencia. ¿Por qué? Porque los espiritistas son invitados a ser actuantes, a trabajar en el campo interior y a reflejar en sus acciones aquello que ellos están haciendo adentro suyo, en la convivencia con el semejante. Ya no es más tiempo de simplemente adoptar el espiritismo como nosotros hemos adoptado a lo largo del tiempo las demás religiones. El espiritista no es aquel que se acomoda, que simplemente viene al centro espírita a escuchar charlas. El espiritista está invitado a vivir el espiritismo en su hogar. Y este es un gran desafío. Porque en España está ocurriendo, y en Europa ocurre eso. Los padres no llevan sus hijos para el centro espírita. Y esto es un problema gravísimo. Estamos hablando de educación aquí. Y nosotros somos responsables por esto. Entonces hay que traer a los niños a los centros espíritas, tener condiciones de recibirles con la evangelización o otro nombre que queramos dar, porque el nombre evangelización es muy católico y puede alejar a la gente. Entonces que digamos cualquier cosa, espiritismo para los niños, reuniones de espiritismo para niños y jóvenes, lo que queramos llamar, pero que los traigamos, porque el espiritismo efectivamente necesita llegar a los corazones de las personas y nuestros hijos son los primeros invitados para esto y vamos a profundizar más. La doutrina espírita o espiritismo nos ofrece una propuesta profundamente educadora. ¿Por qué pasa la criatura por la niñez? Pregunta Allan Kardec en el Libro de los Espíritus, cuestión 383. ¿Por qué? Porque el espíritu en este periodo es más maleable a las impresiones que recibe. Si nosotros tenemos nuestros hijos, ellos están con nosotros en nuestro hogar, nosotros les brindamos lo mejor que podemos, en la mesa, en lo que vestir, en la escuela, y nosotros somos espiritistas. Es de preguntar, ¿por qué somos espiritistas? ¿Por qué hemos elegido? Si hemos elegido es porque pensamos que es lo mejor que hay, ¿no? ¿No es así? Hemos elegido el espiritismo porque pensamos que es lo mejor que hay. No queremos ofrecer lo mejor para nuestros hijos. Entonces, es que ofrecer el espiritismo. Alguien me va a decir, pero no podemos obligar, ¿no es? ¿Cómo vamos a obligar a nuestro hijo a ir al espiritismo? Cuando crezca, él decide si va a querer el espiritismo o no. Les voy a decir que este pensamiento estaba y a veces está también en la cabeza de algunas personas en Brasil. Hemos trabajado con la educación, orientación de niños por largos años. Orientación espírita en los centros espíritas en Brasil. Y habían padres que tenían este pensamiento. Les invitábamos a venir para tratar el tema, para que pudiéramos dialogar sobre el asunto.
E a pergunta clássica que hacemos é a seguinte: se tu hijo disse que não vai ao cole, que haces? Vai ao cole. Por que vai ao cole? Porque se não vai ao cole, como vai ter educação para ter uma boa profissão? Bueno, o cole le vai dar uma boa profissão mientras está encarnado aqui, verdade? E esta vida, por mais grande que seja, vamos a dizer que viva a pessoa 100 anos, sendo optimistas. Raramente se passa disto, pero vamos allá. Depois de 100 anos, vuelve a la realidade espiritual, que é a verdadeira. Pero a pessoa não recebeu nenhuma informação sobre o assunto. Porque nós, espiritistas, não la oferecemos a nossos filhos, a nossos familiares. Assim que desencarna ciego em relação à realidade espiritual. E nós, que naturalmente já partimos para o outro lado, estamos aí preocupados, porque não vamos poder auxiliar-les. Porque han vivido uma vida que não tem nada a ver com a realidade espiritual, que nós conhecemos, pero que não les transferimos. Pero isto não é solo. Estes mesmos hijos nossos serão nossos abuelos ou bisabuelos, que vão educar seus filhos conforme nós les estamos educando. E queremos nascer em um lugar espiritista ou não? Uma pessoa que é espiritista quer nascer em um lugar espiritista porque sabe quanto isto é importante para ele. Como vai nascer em um lugar espiritista se não está preparando os suyos para ser espiritista? Então não é um bom espírita. Aí está. É importantíssimo considerar o seguinte: obrigamos nossos filhos a ir ao cole. Mientras são pequenos, eles não têm condições de decidir. Nós decidimos por eles o que é melhor para eles. Pero o papai e a mamá que vão desenvolvendo já de acordo com a psicologia atual, não? A capacidade de diálogo, de convencimento, vai também tendo a condição de não ter que obrigar, porque quando se obriga cria um rechaço, e por isso há muitas dificuldades em ir campo da instrução nas escolas também, porque há niños que vão para cumprir, pero que não estudam, mal cumprem o que têm que cumprir e abandonam isso. Assim que em el espiritismo não podemos criar esta ideia de rechazo. Não se trata de obrigar, pero de dialogar, de explicar, de convencer. E aí o indivíduo viene. Porque mais tarde vai decidir efetivamente se vai ser espiritista ou não. Pero vai decidir com conhecimento de causa. Se o indivíduo não sabe o que é o espiritismo, como vai poder optar por el espiritismo? Não há como, porque não o conhece, não sabe de que se trata. Vai elegir outras coisas, não provavelmente o espiritismo que não o conhece. Assim que nós vamos compreender que deixar crescer o indivíduo para elegir depois qual é a religião, e aqui não estamos tratando de religião, mas vamos allá, pode ser um grande erro, uma grande equivocação dos papás. Porque não temos necessidade de entender o espiritismo como religião tradicional, porque não é. Se nós miramos as demais religiões, como são? Tem todo um aparato, verdade? Tem todo um aparato. Eles vão ter toda uma hierarquia, tem uns rituais que têm que se cumprir. E eu pergunto, há hierarquia dentro do espiritismo? Há algum tipo de aparato? Nós temos aqui no espiritismo intermediários para falar com Deus? Não há este tipo de coisas. Nós venimos ao centro espírita não como igreja, venimos como um sítio onde nos encontramos para estudar uma filosofia de vida que é boa para nós, mas não como templo religioso em entendimento tradicional. Pero Allan Kardec deixou muito claro, o espiritismo em sentido filosófico de unir a las pessoas em torno de um ideal, aí sim o espiritismo é religião. Religião em el sentido de reunir-nos por el ideal de transformação moral, de crescimento e desenvolvimento espiritual, e neste campo, necessariamente, como seres espirituais que somos, hijos de Deus, reconhecemos a Deus como nosso Padre. Este é um princípio do espiritismo, e depois vamos reconhecer que nós somos espíritos, hijos de Deus, que supervivimos à morte do corpo físico. Pero isto diz em todas as religiões, o espiritismo também lo disse.
Entonces el espiritismo nos va a aclarar que después de la muerte, el ser no se convierte en un fantasma, sigue siendo como era, un ser humano, que ahora no tiene cuerpo más, pero que cuerpo de carne, pero tiene cuerpo espiritual, sigue viviendo, se relaciona con los demás, va a estar en comunidades que son como las comunidades que tenemos aquí. No hay nada de un cielo beatífico en que el individuo está ahí venerando a Dios y esperando no se sabe qué ocurrir por la eternidad. Esto genera un tedio terrible. Quédense en casa mirando a cualquier cosa durante 2-3 horas para ver lo que pasa. No aguantamos. Así que el ser es activo. El ser necesita movimiento, necesita buscar, entender las cosas. Y Jesús entonces dijo, Dios el Padre trabaja hasta hoy y yo también. A indicarnos, vamos a tener trabajo siempre. Los perezosos, no adelanta esperar morirse para ir para un cielo beatífico, porque esto no existe. Juan Pablo II ha dicho, el cielo y el infierno, más que sitios circunscritos, son estados de alma. Estados de alma. Podemos estar sentados uno al lado del otro, uno estar en el cielo y el otro en el infierno, porque es como sentimos lo que está dentro nuestro, con qué nosotros sintonizamos. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Si dejamos que estén bajo la influencia de aquellos que no conocen lo que nosotros conocemos, ellos van a sintonizar con aquello y no con aquello que nosotros conocemos. Así que hay que hacer el esfuerzo para efectivamente traerles para dentro. Hay que trabajar dentro del hogar de una manera consciente. Hemos leído una revista una vez, era una revista de vuelo, de estas revistas de avión. Había una página final de opinión, y leyendo la página era una persona que era un administrador, y él escribía más o menos así, que él ha observado que los buenos administradores son formados no por las universidades solamente. Los buenos administradores son formados dentro del hogar. Y es muy interesante el pensamiento de este hombre, porque él dice así, el individuo que nace y dentro de su hogar, desde que es pequeñito, es acostumbrado a dialogar, a compartir responsabilidades dentro del hogar por las tareas que hay, este indivíduo más tarde sabrá dialogar, sabrá compartir responsabilidades, será por lo tanto un buen administrador. Es muy interesante. Esto sería la educación hecha dentro del hogar, para la vida, que sirve para administrar empresas, pero que sirve para administrar a uno mismo, administrar las relaciones y ser en el futuro un buen ciudadano, un buen espiritista, ¿por qué no? Si conoce el espiritismo y entiende su propuesta. Y puede estar seguros, hay muchos niños que están prontos para comprender y que no comprenden porque nosotros les negamos la oportunidad. No se trata de enseñar dentro del hogar la competencia, él comenta esto, sino que la cooperación. En los hogares donde hay mucha competencia entre los familiares, hay un proceso de ausencia de orientación en el sentido de la solidaridad, de la cooperación. Así que este individuo se hace egoísta. La competencia genera egoísmo. Y cuando el individuo es aquel que gana siempre la competencia, entonces genera el orgullo. Esto es tremendo. Hay que trabajar efectivamente para la cooperación. Nos acordamos de un señor que trabajó también muchos años con la orientación a niños espiritistas y jóvenes en una gran institución en São Paulo. Y un día en un congreso nosotros le escuchamos narrando el siguiente recuento, que es muy ilustrativo del proceso educativo. Él ha dicho, nuestros hijos siguen lo que nosotros hacemos aun cuando no quieren. Él dijo, es más o menos así. Vamos nosotros caminando y es como si fuéramos caminando por una arena y donde pasamos dejamos nuestras huellas.
Quando sabemos onde queremos chegar, caminhamos seguros, as huellas se quedam aí marcadas. Quando não sabemos onde queremos chegar, vamos para allá, volvemos para cá, vamos neste sentido, não estamos seguros, damos a volta, volvimos para cá, volvimos outra vez para allá, pero não estamos seguros, estamos aqui outra vez e vamos e venimos. O que está quedando marcado aí? É uma confusão. Assim que nossos filhos, nossos nietos, nossos familiares que dependem de nós, vão mirar e não tem exemplo para seguir. É uma confusão na vida. Assim que se desorientam. Pero quando sabemos onde queremos chegar, e o Espiritismo nos disse para onde vamos, ele não nos ensina o que temos que fazer aqui. Quando nós hacemos, cumprimos com o esforço de implantar em nosso próprio vivir a enseñança espiritista, marcamos as huellas que nossos familiares vão a seguir também, aun quando eles não pensem no assunto ou não lo queiram, porque é natural seguir as huellas que são deixadas por los responsáveis. Por isto, é muito importante ter coerência entre o que hablamos e o que hacemos. Fundamental, porque muitas vezes nós actuamos como os antigos sacerdotes em tempo de Jesus, que recomendavam fardos muito pesados para os demás, pero nem sequer com o dedo lo tocavam. Ou seja, não era para seguir o que eles faziam, era para seguir o que diziam. Não haz o que eu hago. Como pode ser uma coisa como estas? Os espiritistas não podem ter este tipo de discurso, ou seja, não podem ter este tipo de comportamento. De aí que quando nós decimos a nosso filho não mienta, não podemos mentir. Pero suena o teléfono e nós lhe decimos, hijo, atienda, se é para mim, diga que já salí. É uma mentira. Pero nós decimos, é uma mentira blanca. Há algum tipo de mentira que seja blanca? Todas são mentiras igual. Assim que há que cuidar muito. Nós decimos, não nos gostaria que o vecino hablara de nós, pero nós hablamos do vecino. Assim que é incoerente muitas vezes o discurso com aquilo que nós estamos fazendo. Temos que implantar coerência em nossa vida. É por isso que está no Evangelho, lo que é sí, sí, lo que é no, no. E com os filhos isto é fundamental. Porque eles necessitam compreender que há limites, que eles não podem ultrapassar, senão haverá perjuízo para eles mesmos. Se dentro do hogar nós não ensinamos isto, eles se confundem. E mais tarde, quando vão ao encontro da sociedade, como não conhecem limites, chega a um certo ponto que está na fronteira de lo que é lícito e de lo que não é lícito. E o primeiro que vão encontrar é o indivíduo desequilibrado, interessado em fazer dinheiro e que lhe vem a oferecer a droga gratuitamente. Como o indivíduo não conhece limites, aceita e depois entra na trampa e não tem força moral para sair de aí, porque não foi preparado dentro da família para isso. É muito importante esta luta de esclarecimento e orientação em la coerência entre aquilo que hablamos e aquilo que nós hacemos. Dentro do Espiritismo, al estudar e examinar esta questão de la educação e renovação do homem, vamos a ver que o Espiritismo nos oferece dois campos distintos de trabalho. Um campo de trabalho está adentro nuestro, é o mais desafiador e o mais difícil. E o outro campo de trabalho está afuera nuestro. Muitas vezes, nós vivimos volcados para fora, para atender às necessidades naturais do trabalho, para poder ter condições de sustentar nossa família. Vivimos uma vida um tanto quanto atribulada, correndo atrás das coisas para poder cumprir com as coisas que temos obrigação, para atender às necessidades daqueles que convivem com nós e as nossas próprias. Às vezes exageramos, não sabemos em onde termina isso e aí avançamos. Já temos o suficiente
Ya tenemos incluso más que el suficiente, pero seguimos en el ritmo. Ahí nos acordamos de un amigo nuestro que veía el vecino muy rico, un vecino muy rico. Imagínese una persona rica. Y todos los días, 6 de la mañana, entraba en el coche y se iba para el trabajo. Ya estaba con sus 70 años. Y entonces este vecino un día le preguntó: hombre, ¿por qué trabaja tanto? Y él dijo: ¿cómo que por qué trabajo tanto? Es que si no trabajo no gano. Yo tengo que trabajar para ganar. Ya tenía más que suficiente. El dinero podría quedar para 4 generaciones después y no terminarían, por más que gastaran. Pero el hombre pensaba que tenía que seguir ganando, ganando, ganando. Es más o menos como es el pensamiento en el campo material. Pero, ¿y en el campo espiritual? ¿Será que no tenemos también que acumular? ¿Qué es lo que acumulamos en el campo espiritual? Jesús lo dijo, ¿no? Que nosotros juntáramos nuestro tesoro en el cielo y no en la tierra. Porque aquí el tesoro de la tierra come el herrumbre, la traza. Pero el verdadero tesoro está fuera del alcance de estos bichos, que es el verdadero tesoro que se puede poner en el cielo. Y aún dice así: donde está vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. Donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. O sea, cuando nosotros nos apegamos o nos agarramos a las cosas materiales y queremos acumular mucho, estamos trabajando totalmente para afuera. Cuando nos vamos, nos quedamos atrapados. No conseguimos desprendernos. Nos quedamos rendidos a las necesidades materiales sin tener cuerpo físico para atender estas necesidades. Y de ahí tenemos que hacer ¿qué? Sufrir y pedir para reencarnar. ¿Reencarnar para qué? Para reiniciar todo lo que no hemos hecho. Pero es más que esto. Para aprender a desprendernos. ¿Por qué reencarnamos? Pensemos bien. Nosotros los espiritistas pensamos que es para expiar nuestro pasado, ¿no es así? Para corregirnos, para aprender a desprendernos de la materia. El verdadero enemigo nuestro, como espíritus eternos que somos, estamos todos en un proceso educativo para aprender a desprendernos de las cosas materiales, para aprender a cultivar el mundo interior y dar atención a la realidad espiritual que está dentro nuestro. No está fuera. Y Jesús lo dijo. Estaban ahí preocupados. Viene la mamá de Juan y Tiago y le pide a Jesús, ¿no?, que uno se pudiera sentar en el reino de él a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús entonces dice: ¿y podéis beber de la taza que voy a tomar yo? ¿Que voy a beber yo? Y ellos dicen: ah, sí, Señor, sí, Señor. Él dijo: bueno, sí que van a beber, de hecho, porque todos vamos a beber de esta taza, del dolor, del sufrimiento, de la decepción, de la incomprensión ajena, porque hace parte del proceso. Pero cuanto a sentar a mi derecha o a mi izquierda, no está en mi poder decidirlo, porque esto será para aquellos que Dios, mi Padre, ha preparado desde el principio, o aquellos que Dios ya ha decidido. Bueno, y después él dice así, y están ahí discutiendo, ¿no? Porque cuando los otros discípulos han visto eso, se llenan de celos. ¿Cómo pueden? Ellos quieren ser mejor que nosotros y pedir para estar, y nosotros, ¿dónde quedamos? Y tal, ¿no? Y Jesús dice: ¿por qué estáis tan preocupados? ¿Por qué os preocupáis tanto? El reino de Dios está dentro vuestro. No está fuera. No hay nada para conquistar fuera. Aquí en la tierra no tenemos nada para conquistar. Estamos aquí para conquistar a nosotros mismos. Cuando nos conquistamos, nos liberamos y no tenemos más necesidad de reencarnar en un mundo de tanto dolor y sufrimiento. ¿Alguien es feliz aquí en esta tierra? Yo pregunté otro día y 2 o 3 personas han dicho que eran felices. Y después pregunté: ¿cuál es la base de tu felicidad, no? Y una de ellas me explicó, vino a hablar conmigo y me explicó la base, pero dijo:
es que bueno, no es que yo sea completamente feliz, ¿verdad? Pero yo soy feliz, sí, podemos ser relativamente felices aquí. Pero completamente no. A salvo si nosotros somos muy egoístas, pero aún ahí el egoísmo no nos deja ser felices. Porque en un mundo donde el otro sufre a nuestro lado, ¿cómo podemos ser felices? ¿No es así? Si en algún momento de la vida estamos bien, no tenemos ninguna enfermedad, tenemos dinero para vivir, estamos con la familia equilibrada, todo está muy bien para nosotros, pero este es un momento, porque enseguida viene una enfermedad, un familiar sufre un accidente, alguien pierde el empleo, pasamos por problemas económicos, tenemos muchas dificultades para superar aquí, esto no nos deja ser felices. Pero estas problemáticas, dificultades todas, son justamente los peldaños para nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros aceptamos todo esto, no nos dejamos afectar y aprovechamos para ir trabajando adentro nuestro, de forma a soportar todo con paciencia, con perseverancia, con insistencia, con confianza en Dios, contando con el apoyo de la espiritualidad que está siempre pendiente de auxiliarnos, entonces vamos avanzando y vamos desprendiéndonos. Como Lázaro, que fue muy rico y de repente se puso muy pobre, perdió todo, y la pobreza decía: Señor, tú me diste, tú me tiraste, tú me diste y todo me lo sacaste, pero todo es tuyo, Señor, que se cumpla tu voluntad. Yo aquí estoy para cumplir lo que determines tú. Y el tiempo fue pasando y él recuperó la fortuna. Algunas personas dicen así: mira, se quedó rico otra vez. No, la fortuna, la dicha de haber superado a sí mismo, la fortuna espiritual. Es que es difícil de entender los textos porque las palabras son pobres para traducir. Cuando él fue resignado, cuando él aceptó la voluntad de Dios, cuando siguió trabajando, superó la problemática y se hizo verdaderamente rico del bien espiritual, la conquista del mismo. Y ya no tenía más necesidades en el campo material, porque no tenía necesidad de aquí reencarnar. Ahí está la enseñanza que vamos a encontrar. Entonces, es el hombre delante de sí mismo. Esto está en la cuestión 919 y 919A del Libro de los Espíritus. Y la propuesta para la sociedad, que es el individuo dentro del campo social o como miembro de una comunidad, y el trabajo de la comunidad, que está en la cuestión 685A, 917A, el comentario de Allan Kardec. Vamos examinar el proceso de la educación en estos dos campos ahora, para encaminarnos para el cierre del comentario. El hombre delante de sí mismo está ejemplificado en un cuento que ustedes pueden haber encontrado en un libro llamado Puntos y Cuentos. No sé si está en español, del hermano X. No. Él dice que, y es de Longfellow este cuento, había un monje que trabajaba en un monasterio, ¿no? Y este hombre, él prestaba servicio a la comunidad. Todos los días había el horario en que él iba a auxiliar a los pobres necesitados, distribuir ropa, comida, atender a la gente que venía a hablar con él. Ellos se turnaban en ese trabajo. Y él tenía un sueño. Era un sueño que lo perseguía, y él oraba mucho porque él quería ver a Jesús. Él pensaba: yo no soy una persona mala. Yo sé que soy una buena persona. Y yo quería tanto ver Jesús. Quería mucho ver Jesús. Y oraba para eso. Y seguía trabajando y orando. Un día en que él estaba orando en este sentido, de repente él percibió una luz en la celda en donde estaba, en su habitación. Y esta luz se fue conformando, y él, extasiado, percibió que Jesús se estaba presentando. Era la realización de su más grande deseo en la vida. En este momento en que Jesús va llegando, suena la campana. Y era su turno de ir a atender a los necesitados. Él vaciló, no sabía qué hacer. ¿Qué hago yo?
foi sempre lo que he querido. Queria estar por lo menos um pouco delante del Senhor. Que oportunidade! Pero mis pobres estão necessitando de mim. Que hago eu? Se levantou, triste, e se foi a cumprir sua obrigação. Aí tuvo todo o tempo atendendo, pero era algo distinto, porque uma espécie de tristeza lhe dominava. Ele não conseguia ser espontâneo. Atendia a gente, cumprindo sua obrigação, pero havia um pesar em ele. Terminou seu turno de trabalho e voltou para sua celda. Quando estava chegando aí, se puso lo mais feliz, porque Jesus seguia esperando por ele. Pero Jesus lhe dijo imediatamente: se hubieras quedado, eu me hubiera ido. El outro, este es el hombre delante de él mismo. Nosotros delante de nosotros mismos. Nosotros que queremos tanto evolucionar. ¿Qué significa evolucionar? ¿Qué significa estar con Jesús? Estar con Dios, con los espíritus superiores. El otro es el hombre perante la sociedad. Es un otro cuento que es narrado por Emmanuel en el libro Liberación. En la presentación del libro, este está traducido al español, ¿verdad? Sí. Se acordarán quien ha leído de la leyenda egipcia del pececito rojo. Hablé bien. Sí, sí. Y él, ahí dice que había una laguna y había muchos peces ahí. Y era toda una comunidad. Ellos tenían su sitio para vivir, pero había un pececito muy pequeñito que tenía muchas dificultades, porque los demás eran grandotes. Cuando caía alguna cosa que él podría comer, que él iba a buscar, venía uno y le daba una rabanada y le tiraba para allá. Entonces siempre era más flaquito, casi no encontraba el que comer, pero era muy curioso. Le gustaba estar siempre examinando, ¿no?, la laguna y viendo las cosas. E um certo dia, ele encontrou uma reja. E aí, mirou esta reja, lhe pareceu interessante e pensou: será que poderia sair por aí? O que haverá do outro lado? E se llenou de confiança, de entusiasmo e passou por la reja e foi. Passou por la reja e viu que havia muito mais coisas que a laguna. Havia todo um rio que foi encontrar mais abaixo e mirava os árvores, tantas coisas lindas, tanta vegetação, tanta comida que encontrava. Agora não havia disputa, ele podia comer tranquilo, pero sempre frugal, não se alimentava demasiado e seguiu, e foi seguindo, hasta que chegou em la mar. Que magnífico! Passou por várias experiências, conheceu o peligro da ballena, que poderia tragar-lhe e tal, e foi ganhando experiência. E aí em la mar encontrou um sítio que era lleno de corales, muito bonito, e havia outros peces. Ele hizo amistad com eles, e estes peces se dedicavam a estudar, a conhecer as coisas. E ele também foi estudando junto, foi conhecendo as coisas, até que um dia se deparou com uma informação. A informação de que periodicamente em las plazas mais altas havia sequias. E normalmente nestas sequias as lagunas chegavam a desaparecer. E ele se puso preocupado. E mis amigos? Ai, 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 se pode passar uma coisa destas allá, vão a morir-se todos. E ele então hizo todo o caminho de retorno para ir avisar a los companheiros. Chegou aí, passou por la reja e foi tentar hablarles, porque havia o direito de hablar. Pero en el momento en que empezó a hablar, já vino ele, que era el governador, ele dijo: mira, que tonteria, não há nada de mais de la laguna. E os demás le aplaudían al rei del sitio, el governador del sitio. E tu estás desvariando, pecito, es que não comes bien, tu tienes que comer mais. Não ves que não entende as coisas? E ele insistiu e tentou explicar várias vezes e tentou falar, nadie lhe escutou. Ele então dijo: les voy a demonstrar, há uma reja, eu vou ensinar a reja, já que não creem em mim, venham a ver.
Aí foram com ele para ver. Ele les ensinou a reja. E este pez gordo, grandote, dijo: pero que tonto, ¿cómo vamos a pasar por ahí? Esto es solamente para ti, vete, pasa tú por ahí, va a morirte porque no hay más nada además de aquí. Y él entonces, ¿qué pudo hacer? Se fue. Más tarde, recibió la información de que la laguna había desaparecido porque hubo una gran sequía y todos los peces habían muerto. Nosotros estamos aquí en la laguna. Cuando alguien llega y nos dice: hay salida, hay otras cosas, nosotros tan acostumbrados a tener todo a nuestra disposición, decimos: preocuparme con esto, ¿no? Y esto aún es la mayor parte de la humanidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Somos el pececito o nosotros estamos acomodados, ¿no?, en los confortos que la vida nos da? Esto es el trabajo en la comunidad. Ni siempre es fácil convencer, ni siempre es fácil esclarecer, pero tenemos que seguir insistiendo, comprendiendo una cosa: cada uno pasará por sus experiencias. Nadie puede sustituir la experiencia del otro. Podemos auxiliar, insistir, pero no podemos querer convencer. Y ahí me acuerdo de un hecho que pasó, que iba a narrar antes y de repente se me fue, ahora vuelve porque estaba probablemente fuera de sitio según el espíritu que nos inspira aquí en este momento. Había un señor que era protestante, que era espiritista y fue a actuar como los protestantes. Él quiso convencer una familia, él pensó: imagínense, 8 personas en la familia, si se convierte al espiritismo, vamos a fortalecer nuestro centro. Y tanto habló, había resistencias, tenía miedo del diablo y tal, y él fue hablando, fue convenciendo, y esta gente toda aceptó el espiritismo. Decidieron ir para estudiar el espiritismo, pero no estaban acostumbrados a estudiar. Entendían las cosas al pie de la letra y no conseguían comprender, y así que todas las dudas, todo lo que ocurría, querían consultar con él. Siempre le llamaban y él tenía que atender. Y ahí percibió lo que había hecho. Él había intentado cosechar un fruto que no estaba maduro y era ahora responsable por lo que había hecho. Así que nosotros los espiritistas no tenemos que convencer a los demás. No tenemos que ser el pececito que va a intentar convencer a los demás. No necesitamos hacer proselitismo, pero tenemos que trabajar con nuestros ejemplos de transformación moral, de autoridad, por aquello que nosotros hacemos. Nuestra hija estudió en un colegio católico y hubo un tiempo que se sentía un tanto cuanto diferente porque los demás no eran espiritistas, ella sí, y algunos hacían broma con ella por ser espiritista. Y un día llegó a casa triste y ahí yo le pregunté qué pasaba y me dijo: mira, papá, es que yo no me siento bien porque hacen bromas conmigo. Y yo le dije: hija mía, esté tranquila. Tú verás que el día que estas amigas tuyas tengan algún problema, ellas no van a recurrir unas a las otras, recurrirán a ti, porque saben que tú conoces cosas que ellas no conocen. El tiempo pasó. Un día llegó a casa toda radiante, sonriente, y me dijo: papá, ¿cómo vos sabías tú? Yo digo: es la experiencia de la vida, hija. ¿Qué pasó? Una de ellas me vino pedir, papá, para explicarle lo que le estaba ocurriendo. Ella está pasando por dificultades con la mamá y no habló con las amigas otras, vino a hablar conmigo. Yo ve, porque lá en el fondo del corazón de ellos miran y ven que hay algo diferente. Una especie de madurez, de entendimiento de la vida que no es común por la visión que nosotros tenemos. Entonces el espiritismo efectivamente nos aclara, nos orienta y nos educa, nos auxilia en el proceso de autoeducación. Nos propone el espiritismo la educación de la niñez y de la juventud, en el hogar, en las casas espíritas. La educación moral del hombre, de la persona, del ser humano. La acción efectiva en beneficio del semejante, para que nosotros podamos cumplir nuestro papel solidario y fraterno que Dios nuestro Padre nos dio. Nos propone entonces el espiritismo, en resumen, una acción interior
que se refleja en las acciones exteriores para la renovación de cada uno de nosotros, como instrumento natural del proceso de transformación de nuestro mundo. Y finalizo con esto. Un hermano nuestro llamado Carlos Torres Pastorino ha escrito y ha dicho una vez que nosotros normalmente queremos convencer a las personas. Nos preparamos porque vemos que el espiritismo es una cosa magnífica. Ahí nos preparamos, hacemos curso de oradores para poder hablar a la gente, para convencer a los demás a mejorar, porque queremos ver un mundo mejor, queremos estar en un mundo mejor. Y él dijo, pero la más grande contribución que podemos dar para la mejoría del mundo es la mejoría nuestra misma. Esta es la mayor de todas. Así que cuando lo hacemos, naturalmente cumplimos con la otra, porque Gandhi ha dicho, cuando una alma se ilumina, muchas almas se iluminan con ella. Jesús dijo, no se prende la luz para poner bajo el celemín. Cuando la luz está prendida, ella brilla y no hay como evitar esto. Así que no adelanta querer figurar en espiritismo, porque cuanto más figuramos, más grande va a ser la caída. En el espiritismo tenemos que ser, y cuando somos, las cosas ocurren.